sumar a Daniel Greenback. Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Estuviste ayer con Juan Pablo Cafiero, ¿no? Perdón, con Juan Pablo, con Santiago, el jefe de gabinete, cambié el nombre de pila. ¿Estuviste con el jefe de gabinete ayer? Ayer estuvimos en una representación de ADET con el jefe de gabinete, con Santiago Cafiero, con la vicejefa Cecilia Todesca, con el ministro de Cultura, con Tristan Bauer, con la responsable de la FIP, con Mercedes Dupont, y fuimos dos delegaciones, una de ADET, que es la cámara que nuclea a los empresarios teatrales y de música, y ACMA, que es la agrupación que nuclea a los managers de músicos argentinos. ¿Y qué hablaron? Fue una reunión realmente en el peor momento, porque teníamos muy claro que no era un muy buen momento para una reunión por la pandemia. Primero, para reafirmar absolutamente la convicción de que estamos totalmente consustanciados en haber sido los primeros que cerramos y que tenemos claridad que vamos a ser los últimos en abrir, bajo todo punto de vista. Que todos manifestar algunas cuestiones que pueda haber de desconocimiento de nuestro sector, como por ejemplo que el streaming no es una solución económica porque no hay una monetización real, que por ejemplo que esta esquema de como la inmensa mayoría de los artistas viven en AMBA, por más que se esté reactivando parte del interior con la vuelta de actividad, para nosotros nos es muy difícil planear lo que va a ser el desplazamiento, por lo cual también ahí vamos bastante embromados. Y que para nosotros la vuelta, si bien entendemos que primero va a haber una vuelta a pérdida, que va a ser con parte trabajando al 20, al 30 o al 50% de los aforos de capacidad, no es una solución, porque para nosotros la vuelta es con el 100%. Y manifestar un poco una realidad de un sector de mucha gente que por lo irregular que son las producciones, de mucha gente tercerizada, que van desde personal de acarreo de equipos, por plomo, músicos acompañantes, vestuaristas, maquilladores. Sí, todo lo que rodea la producción teatral. Rodea que no se ve en el escenario por ahí, realmente, que son muchas miles de familias. Y Daniel, yo preguntarte cuándo es casi irresponsable. Pero, ¿qué estamos hablando? ¿Enero del 2021? ¿Febrero del 2021? ¿Marzo? Todo es futurología. La verdad que nosotros lo que tenemos claro, bajo todo punto de vista, que la prioridad es la salud, absolutamente. Que este virus es muy impredecible porque países, por ejemplo, como... Doy dos ejemplos que trataron bien la pandemia. Alemania tiene un segundo brote en estos momentos y cerraron dos provincias. Corea, que había vuelto... Corea del Sur y que trabajó bien la pandemia, volvió a los cines, que un cine tiene otro movimiento, lo que tiene el espectáculo en vivo, porque se puede hacer 10 funciones en una sala, pero con respecto al año anterior, Corea tuvo una caída del 93% y posteriormente tuvo un nuevo rebrote que tuvieron que cerrar los cines. Por lo cual, hablar de cualquier vuelta para nosotros es más una expresión de deseo y un acto de fe que una realidad. Quienes lo van a determinar, y estamos absolutamente convencidos que así tiene que ser, es el gobierno a través de seguir priorizando la salud. Sí, yo creo que en lo personal, yo creo que el entretenimiento, y no lo digo solo por Argentina, para mí el entretenimiento sí va a ir de la mano de la vacuna. Pero bueno, veremos de acá a varios meses. Tiene lógica. Para mí. A ver, yo creo que tenemos que entender que nadie va a venir a un entretenimiento, como decís, con un riesgo de contagio. Por eso lo digo. Es lo mismo yo no iría a un teatro, estar 2 horas con un barbijo así puesto tampoco. Claro, o sea, un poco Daniel, lo estabas vos trasluciendo, Daniel. En el teatro no es solamente la voluntad tuya de abrirlo, es la voluntad del público de asistir. A ir, claro. Y que sea un negocio porque al 20% la sala no sirve, tampoco, no sirve. Y el streaming no lo podés monetizar, o sea que es súper complicado. Daniel, la gente que la gente que vos contabas que habitualmente vos no la ves arriba del escenario, pero son un montón que trabajan para que ese show suceda o para que esa obra de teatro suceda. Esa gente generalmente tiene contratos temporales
y hoy está absolutamente sin ningún paraguas para esta tormenta de la pandemia? ¿O es gente que trabaja en blanco y entonces sigue cobrando de alguna manera su sueldo habitual? Es gente que trabaja en blanco, algunas en relación de dependencia, algunas como monotributistas, porque es irregular los procesos de los shows, inclusive de gira de los grupos. A veces un grupo trabaja un año porque sale a presentar un disco y después se queda guardado otro medio año porque no tiene nada que presentar, porque se cumplió el circuito. Pero lo que fuimos a visualizar o hacer notar que esa gente que hoy puede entrar en algún ATP de monotributistas va a tener la necesidad que a futuro va a tener que seguir porque la vuelta no va a ser, va a ser a pérdida. Tenemos clarísimo que vamos a volver con una transición que va a ser a pérdida, donde distintas fases del 20, 30 o 50% de la capacidad no van a rendir para poder cubrir los costos, pero que también es claro que vamos a tener que transitar ese camino. Y con el agregado de los imponderables, porque, por ejemplo, hablando de artistas locales, hace 3 semanas en Jujuy se podía hacer un show con artistas jujeños. Claro. Pero de golpe volvió el virus y Jujuy retrocedió a fase 1. Claro, pero ese es el coronavirus. Claro. Ahí lo estás describiendo. El ida y vuelta. Ahí está el coronavirus, Daniel. Eso es lo que es. Es tremendo y es absolutamente imprevisible. Claro. Pero también, y esto fue muy importante y tenemos amplia conciencia, por eso estaba escuchando la discusión anterior, nosotros concebimos que la salud está ante absolutamente cualquier opción y celebramos que el gobierno haya tomado las medidas que ha tomado. O sea, nosotros adherimos absolutamente a la cuarentena. Es más, ayer me dio una sensación que me indigna cuando dicen que se enamoraron de la pandemia, las autoridades. Los vi preocupados. Está claro que la caja no alcanza. La gente se olvida que antes de venir la pandemia estábamos en emergencia alimentaria, que estábamos en emergencia económica y que los países que no han cerrado, llámese Brasil o Chile o mucho... Cayeron también. Están teniendo la misma caída. Claro. Brasil va a tener hoy Pero Daniel, sí. A ver, Daniel, pero contanos cómo haces, porque la verdad es que, con todo este tiempo sin trabajar, con la expectativa que vos estás contando, que es terrible, ¿cómo haces? ¿Cómo hace tu sector entonces? Y yo te respondería lo siguiente: ¿cómo hago en la misma manera pero sin estar infectado? Porque la pandemia, que vos estés habilitada a trabajar, vamos al caso, si querés, que no cerró Brasil. Brasil para la actividad... No, pero yo me refiero a cómo haces vos para pagar los sueldos, o sea, la mitad del sueldo, porque la otra mitad te lo paga el Estado, supongo. No, yo no pedí ningún todos tipo los de gastos. crédito. o sea, más todavía, te haces cargo de todo. Justamente, ¿cómo hace tu sector? Porque la gente no puede. El entretenimiento venía de 2 años muy duros anteriormente, por lo cual inclusive es una actividad que venía muy, muy golpeada, no es que veníamos florecientes. Y el cómo haces la pregunta, que es sana, entendible absolutamente. Lo que es real es que no veo la solución del otro lado, porque digamos que Brasil, que no cerró, Chile o Perú, que son países donde yo habitualmente trabajo, tampoco pueden hacer shows y tampoco pueden trabajar. Pero la única diferencia, y es un pedazo de gente, que nosotros tenemos 1.100 muertos y Perú tiene 8.500 y Brasil te pasó los 50.000. No, pero Perú intentó cerrar. No, igual, Pobre pero esa Perú. es la parte política. Perú intentó cerrar. Bueno, yo quiero saber realmente cómo hacer. No, pero en serio, ¿cómo haces? ¿De dónde sacás el dinero? ¿Cómo haces? O sea, ¿qué estás quemando ahorros? Eso Ahorros, es. ¿Y qué vas a hacer? Obviamente, yo creo que la responsabilidad empresaria lleva implícito el riesgo y el momento de que... Es bueno, mirá. Por eso me indigna también muchos empresarios que estén distribuyendo dividendos con empresas y estén pidiendo ATP, porque esa es menos plata que va a lo que necesita el Estado. Entonces, ¿vos restringirías ese tipo de hipocresía? Es interesante el punto al que vas, Daniel. Hay que pedir los últimos 5 balances. Vos, el ATP, serías, no quiero usar la palabra restrictivo porque es una palabra fea, sería, menos generoso que feo, decirlo así. No le darías el ATP a todo el mundo. No, yo definitivamente no. Yo considero que
lo que ha pasado con grupos como, voy a decirlo con nombre y me hago cargo, Techín, como el grupo Clarín, me parecen vergonzosos. Me parece... Techín creo que lo devolvió, ¿no? Tengo entendido. ¿Cómo? Creo que Techín lo devolvió, ¿no? Creo que sí. Cobrar. Pero yo creo que tendría que haber habido algún principio de filtro de que vos no podés estar distribuyendo dividendos por una compañía que tiene los mismos socios y por el otro lado acogiéndote a planes que el gobierno los previó para precisamente asistir a la gente que está en esta situación. Me parece... no responde por lo menos al modelo de sociedad que a mí me interesa vivir. Daniel, te llevo otra vez porque vos sos muy realista y planteás que fueron los primeros en cerrar y van a ser los últimos en volver. ¿En alguna parte del mundo, más allá de ese ejemplo de Alemania, que avanzó y tuvo que retroceder, o acá en Catamarca, que estamos invictos y pudieron abrir un autocine y me parece que fue ingenioso porque la gente lo tomó bien y se entretuvo, hay casos en el mundo donde alguien pueda hacer algo? Porque pareciera como que aún abriéndote las puertas, nadie se arriesgaría a meterse en un recital, en un teatro o en un cine. Claro. Hoy a mí me dicen, abro un cine, yo no voy al cine aunque sea el único espectador, creo. Me parece que es sentido común. Soy el único capaz que sigo bien. No solo eso, yo vengo cumpliendo la cuarentena a rajatabla. Yo con los saco a dar la vuelta a manzana al perro. Y ayer fui a Casa Rosada. Y estamos en otro mundo. Me parecía realmente, en cuanto a ver a toda la gente, afortunadamente con barbijo, pero si no entendemos que estamos en una circunstancia, y recién cuando comparaban los índices de pobreza en el bloque anterior, si no entendemos que esto pegó a todo el mundo por igual y que nosotros nos agarró todavía muy debilitados porque veníamos, repito, de una situación de emergencia que, para no entrar en la grieta, si la pobreza desde ahora, sí tenemos claro que había pobreza antes, sí tenemos claro que la pobreza se incrementó. Pero cuando a mí me dicen que hoy salió el informe del Fondo Monetario que Argentina probablemente tenga una caída del 9,9%. Sí, lo contábamos más temprano. Pero Brasil tiene 9,1%, sí, con 50.000 muertos y declarados, y va a ir para mucho más. Y la actividad... O sea, si estamos en cifras iguales, yo creo que dentro de unos meses nos van a pasar porque el crecimiento de ellos es una progresión geométrica. Y peor, y en los dos últimos periodos, en la timba financiera, Argentina se comió un Producto Bruto Interno con créditos con líneas internacionales. Entonces esa misma gente que hoy está pidiendo romper la cuarentena, no levantó la mano cuando se iba con la timba financiera hace un año, un Producto Bruto Interno y no la pérdida de un 9,9%. Pero Daniel, quiero ir a un punto, Daniel, perdóname, quiero ir a un punto que vos dijiste, yo estoy haciendo la cuarentena estricta, o cuando salí para ir a casa de gobierno, me dio la impresión de que vos estabas absolutamente sorprendido de la cantidad de gente que había en la calle. Esto es así. Con lo cual... de cómo se cuida. A ver, mira, creo que esto requiere de una... Si fuéramos una sociedad que realmente hay una cierta dosis de inconsciencia, pero también en todo, no solo en la calle, también creo que a niveles periodísticos, creo que a niveles políticos, creo que algunas especulaciones en estos momentos, por lo menos le diría que no caben en el momento, me parecen desacertadas. No, está bien, pero lo que te quería preguntar, perdóname. Habla de un funcionario de la gestión anterior que para mí fue de lo mejor que tuvo la gestión de Macri, que es Adolfo Rubinstein, que empezó ministro, y que comparó con Ginés si hubiera funcionado mejor o peor. Y se olvidan que en última instancia hay un contexto de determinación social, que en esa gestión se degradó el Ministerio de Salud a secretaría. Y eso significa, desde lo estratégico y más allá de la buena voluntad... Lo hemos dicho acá que si hubiera habido si Macri hubiera sido presidente, el primer decreto tenía que hacer secretaría del ministerio y era un papelón. Lo hemos dicho acá 100 veces. Digamos que hay un contexto. Es que yo iba a otra cosa, te quería preguntar, Daniel. Dado que uno está en la calle por trabajo mucho tiempo y ve mucha gente, entonces uno piensa, vos decías, bueno, si yo hago un show, en una de esas no va nadie. Y vos sabés que a uno le da la impresión de que quizás sea distinta la realidad. Que si a vos te dejaran hoy hacer un show, que no es lo aconsejable y no es lo que nadie quiere, obra de teatro, pero ¿decís? que si te dejaran hoy hacer un show de una banda de rock muy popular, probablemente la gente iría igual.
Una bomba Yo en primer sanitaria. lugar no lo haría. No, O sea, está bien, ya yo entiendo responsabilidad eso. empresaria Lo primero que que no te hay. dije, Daniel, lo que digo es... Lo que él dice es que nosotros damos por hecho que la gente, Que la gente no iría. Y lo que dice Gustavo, que capaz que la gente iría. Mira, una comparación que después se tomó como desafortunada con países que para mí son espejos, que son los escandinavos. Suecia, cuando obviamente lo único que hago es explorar qué pasa en el mundo. Claro. Suecia No, claro, determinó estás en tu a casa, cualquier te lees sector todo y de ves cabeza todo. como- ¿Perdón? Que estás en tu casa y te lees todo y ves todo. Es que estamos buscando luz. La verdad que claro, busco está bien. luz. Está bien, está para bien. mi Está muy bien. es muy si bien me agarró en un momento, justo que estaba escribiendo un libro para un documental de mi vida profesional y que me lo había planteado de no hacerlo en tono nostálgico, cada vez me releo y lo último que estoy escribiendo es mucha nostalgia. Siento una nostalgia. Pero es evidentemente. normal eso, es normal. Pero a lo que voy Sí. es, comparando Suecia con Noruega, Suecia apeló a una responsabilidad ciudadana que no tenemos los ciudadanos latinos. Sí. Y Suecia tiene 5.000 casos, 5.000 muertos, y Noruega, que pues, son países de economía similar, que tienen Muy parecido. sistema sanitario similar y el mismo índice de pobreza, apeló a un cerramiento. Porque lo único que está claro en estos momentos, en este virus, que es que la cuarentena y el aislamiento La es única lo único vacuna que hay. urgente. Ahora, Daniel, pero... Espera, dale. porque No, la No, última no, no. pregunta. A mí me Dale, gustaría la saber... última. Suecia va a tener la misma caída de Producto Bruto Interno a los economistas que va a tener Noruega. Los dos van a oscilar entre el 4 y el 4,5%. A mí me gustaría saber un Tiene poco... 5.000 muertos y Noruega tiene 500. Me gustaría saber qué le dirías vos, porque a mí me escriben todo el tiempo, la verdad, me escriben DJ, me escribe un montón de gente que tiene que ver con tu rubro, que están desesperados, que no saben qué hacer, que no pueden hacer nada, que no les tiran una soga. Entonces, vos, por ejemplo, no sé cuántos empleados tenés, a lo mejor tenés una empresa, me imagino que vos tenés un montón de empleados, pero no todo el mundo tiene la misma espalda que a lo mejor tiene vos, no sé, vos te estabas diciendo como que habías quemado ahorros para poder solventar esto, pero digo, ¿qué les decís a esa gente que no tiene esa espalda y que quizás no está pudiendo en este momento afrontar con ahorro porque ya se los quemó todos? Precisamente uno de los temas que nosotros fuimos a tratar ayer, que hay créditos para esta gente y poner menos restricciones, porque en realidad es como a veces tantas cuestiones se pone o tanto trabas para un crédito que es como que a mí me regalan un peine, no lo necesito. Entonces, en el caso de dar una flexibilización mayor para que esta gente acceda a créditos y que aún volviendo a la actividad, la gente siga con estos créditos, porque no quiere decir que va a haber plena ocupación. O sea, que los monotributistas que se incorporan, porque acá hay también otro tema más que es importante. Se ha creado, obviamente que ha crecido los índices de pobreza y obviamente que hay gente que no está acostumbrado al circuito del hambre y eso no lo desconocemos. Quizás en los barrios populares, y esto queda horroroso verlo, pero hay una costumbre mayor a cómo funciona el comedor, pese a que no ha tenido esto sí es una crítica que yo hago al gobierno, que quizás se demoró en este concepto del cerramiento del barrio y no cuando viven 5 personas hacinadas o 6 en un mismo cuarto y comparten 10 un mismo baño, no podían estar hacinados y se tenía que cerrar el barrio. Pero también es verdad que la experiencia europea, la experiencia de los países asiáticos, ese nivel de hacinamiento que tienen a América Latina no lo tienen, entonces no lo tienen. Fue mucho prueba y error. Daniel, se nos termina el tiempo, lamentablemente, porque siempre lo digo cuando hablamos con vos, es para hablar horas. En ese libro que estás escribiendo, te imaginás la pregunta que viene, Gravia está esperándola, los amigos de la red están esperándola, gente de TIC Sport la está esperando. En ese libro habrá un capítulo de Independiente. ¿Sabes que no lo tengo claro si va a haber Independiente? ¿Cómo no va a haber un capítulo de Independiente? ¿Pero cómo? Entonces la pregunta es, ¿ese capítulo tuyo con Independiente puede tener un capítulo futuro? Siempre Independiente va a tener un capítulo futuro, pero en estos momentos... Independiente y vos. En estos momentos trabajo activamente con la gente de la oposición y también yo para asumir una responsabilidad tengo que saber que la puedo cumplir. En otras palabras. Pero te quiero responder. Sí. Si pensás ser candidato, yo te pregunto. En la interna de Independiente contra los Moyanos.
Yo primero tengo que saber que puedo cumplir para lo que me presento. Y si yo voy a trabajar el 70% en el exterior, no puedo asumir ningún tipo de responsabilidad. Depende mucho de mi futuro laboral, porque precisamente, por lo que dije anteriormente, me estoy quemando muchísimos ahorros, por lo cual voy a tener que prever salir a trabajar, porque nadie me lo regaló, yo soy un emprendedor que me he hecho, y voy a tener que salir a laburar. Bien. Realmente por eso depende de eso. Está bien. Y me deprime la situación. Daniel, te respondo un poco más macro. No, pero está bien, pero me contestaste que no depende solo de Independiente, sino de tu situación personal, que a su vez está en un marco de una situación general. Además, Daniel, opositor. gracias, abrazo enorme. Gracias a ustedes. Hasta luego.